Y la palabra de hoy lleva por título: toma las riendas de tu vida. Toma las riendas de tu vida. Y para iniciar quiero que vayan al libro de segunda, o a la carta segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Si usted trajo su Biblia física, gloria a Dios. Si no trajo la Biblia física, con respeto y humildad le pido que no la lea en el celular. Puede leerlo aquí en la pantalla para que el celular no le distraiga ni distraiga a otro. Así que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Yo lo voy a leer en la Reina Valera. Usted lo lee en la versión que usted tenga. Dice la palabra: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Repita conmigo este versículo: porque no nos ha dado Dios espíritu, sino... Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, y aquí estoy como siempre, como un instrumento útil en tus manos. Señor, que mis labios pronuncien tus palabras, Señor, y que sea de edificación para nuestra vida y para la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, amada iglesia. Y creo que muchos de nosotros, ¿cuántos no sabemos este versículo? Levante la mano el que se sabe este versículo, o el que lo ha escuchado por lo menos. Alce la mano, a menos que no se haya echado desodorante. Alce la mano si usted se ha escuchado o se sabe este versículo, que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero creo que muchas veces tú y yo hemos leído este versículo, pero no entendemos la profundidad de lo que Dios nos quiere enseñar solamente en este versículo de segunda de Timoteo. Este versículo habla varios puntos importantes. Por ejemplo, que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, comienza diciendo el versículo. Y este es un buen punto para comenzar. Que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y aunque vamos a iniciar por este punto, también nos menciona tres cosas. No sé si el micrófono está fallando o son mis oídos, pero el Señor también dice en este versículo que nos da tres cosas que son muy importantes. Primero nos dice que no nos da una, y después nos dice que Él nos da tres. ¿Y cuáles son esas tres? La primera, ¿cuál es? La primera, ¿cuál es? La segunda y la tercera, dominio propio. A mí me gusta, como lo dice este mismo versículo, pero en la nueva versión internacional. En la nueva versión internacional, y yo se los quiero compartir. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, en la nueva versión internacional. Hay que meterle turbo al cambio de versículos, por favor. Dice así en la nueva versión internacional, porque quiero que ustedes lo lean conmigo. No es la nueva traducción viviente, es la NBI, nueva versión internacional. Por favor, si me pueden comprar un tinto bien cargado. ¿Cómo dice la nueva versión internacional? Pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor. Esa traducción está como... Bueno, vamos a leerla en la nueva traducción viviente. Póngamela en la nueva traducción viviente, por favor. ¿Dónde están los micrófonos por aquí? La nueva traducción viviente. ¿Cómo dice la nueva traducción viviente? Sí. No, esta gente lee muy maluco. Levanten la mano los que estudiaron. Vamos a leerlo juntos. ¿Cómo dice la nueva traducción viviente? Pues Dios... ahora sí, wow. Se ganaron el vaso de agua porque no hay más nada. Entonces, el Señor no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor. Y me gusta cómo menciona esta palabra al final: autodisciplina. Y les mencionaba al principio que nosotros hemos leído muchas veces
Hemos leído muchas veces esta palabra, este versículo, pero de pronto, a lo mejor algunos sí, no hemos entendido todo lo que Dios nos habla por medio de este versículo. Yo quiero comenzar, quiero irme por parte y quisiera hacerle una pregunta a ustedes. ¿A qué se refiere este versículo cuando dice que no nos ha dado espíritu de cobardía? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esta palabra? Que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Hay alguna persona valiente que me quiera decir por qué dice esto? Que no nos ha dado espíritu de cobardía. No todos a la vez. Espíritu de cobardía. ¿Por qué dice que no nos ha dado el Señor ese espíritu de cobardía a cada uno de nosotros? ¿Cómo? No te entiendo. Nos dio espíritu de valentía, dice lo contrario. No nos dio espíritu de cobardía, sino de valentía. Pero aquí hay algo muy clave en esta palabra. Y vamos a empezar por aquí. Yo quiero enseñarle a ustedes que literalmente aquí no habla de un espíritu. Porque pareciera que Dios anda repartiendo espíritus a la gente. Entonces, que no nos dio un espíritu de cobardía, sino que hay un espíritu de poder, hay un espíritu de amor, hay un espíritu de dominio propio. Y Dios no anda repartiendo espíritus. Solamente que la traducción habla de un espíritu, pero aquí, en esta palabra, la palabra traducida como espíritu, es en el original la palabra neuma. Y hoy voy a tocar un poquito las palabras originales. Yo generalmente no predico con las palabras originales para que usted entienda más, pero en esta predicación es importante que usted sepa de dónde viene la palabra. Entonces, la palabra neuma, cuando quiera me ponen la imagen. Cafecito doble, por favor. ¿Dónde está el protocolo? Están preparando, listo. Pero no es para mí, es para los muchachos. La palabra traducida allí como espíritu realmente es la palabra neuma. Y esta palabra significa aliento y va relacionado al alma racional. Aquí la palabra neuma lo que realmente está diciendo es que Dios, cuando creó al hombre, le dio en el aliento de vida que sopló en él, le dio en su racionalidad, en su pensamiento, en su ser, en las características que Él nos dio como hombres, no nos dio espíritu de cobardía, sino que nos incorporó en el paquete amor, poder y dominio propio. No quiere decir que Él nos dio un espíritu de una cosa y otro espíritu de otra. No, Él sopló. Cuando Él sopló su aliento sobre nosotros, cuando hablamos del ruach de Dios, el soplo de Dios que habla en Génesis, cuando Dios creó al hombre y dice que sopló aliento de vida, en ese soplo del Espíritu, Dios a nosotros nos dio una serie de herramientas, de características para que tú y yo podamos vivir y avanzar conforme a su voluntad. Y lamentablemente muchas veces hemos entendido y hemos enseñado esto como que Dios nos repartió un montón de espíritus. Y nosotros andamos entonces full de espíritus en nuestro cuerpo, ¿no? Realmente ya Dios nos dotó de eso. Dice que es aliento. Ya pusieron gloria a Dios, gracias Señor. Neuma significa aliento y va relacionado al alma racional, a lo que nosotros podemos pensar, deducir, aquellas decisiones que nosotros podemos tomar o no. Entonces el versículo diría: Dios no nos puso en nosotros realmente, nuestra característica, un temor o una timidez. En nuestra característica no venía eso. Eso es resultado del pecado que cae en la humanidad. Porque cuando Dios nos crea, o cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto. Y venía incorporado en él el amor, el poder y el dominio propio. En el momento que el hombre peca, entonces allí donde entra esa sensación de temor al hombre. Y lo vemos en Adán. ¿Qué sucedió cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué sintieron? Sintieron temor, porque descubrieron que habían hecho algo malo. Y es allí donde a nosotros se nos incorpora esta característica que no proviene de Dios. Por eso dice aquí Timoteo: yo no les di espíritu ni de temor ni de timidez. Y entonces cuando nosotros ya entendemos lo que quiere decir esta palabra en cuanto a espíritu, que no es realmente literalmente un espíritu, sino una característica que Dios nos dio, entonces tú y yo vamos a dejar de caer en pecado poniendo excusas.
Vamos a dejar de hacer cosas poniendo excusas porque sabemos que eso Dios no lo puso en nuestra vida, sino que es resultado de nuestra conducta y del pecado que heredamos por culpa de Adán. Entonces estamos claros que espíritu realmente es la palabra original pneuma, que significa aliento, pero que va relacionado al alma racional, a lo que Dios nos permitió pensar, hacer y decir. Entonces, ahora cuando la palabra se refiere a cobardía, estamos todavía en la primera parte, no nos dio Dios espíritu de cobardía. En nuestro ser, en nuestra alma racional no debería haber ni cobardía ni timidez. ¿Y qué es la palabra cobardía? Yo quiero que alguien me diga qué es la palabra cobardía. Todos son cobardes. Eso no es de Dios, porque nadie se atreve a decir algo. Y hable, que nadie nació aprendido. Yo también tuve que aprender y sigo aprendiendo. Entonces, a ver, qué valiente aquí, ¿qué cree usted que es la palabra cobardía, Alejandra? Temor, miedo, porque cuando uno es cobarde hacia algo, uno no se atreve a hacerlo y casi siempre es por el miedo. Temor y miedo. ¿Quién más se atreve a decirme algo más, a acotar algo más en cuanto a cobardía? Levante la mano, por favor. Por aquí la hermana Lisbeth. ¿Qué nos dice la hermana Lisbeth en cuanto a cobardía? Atreverse a hacer algo. A cobardía es todo lo contrario, eso es valentía. Es no atreverse a hacer algo. Listo, por allá dijeron miedo, dijeron que no es capaz, dicen por allá, por acá dicen que es no atreverse a hacer algo, ya lo tradujimos. Ella dio el sinónimo. La palabra cobardía habla de falta de valentía. La palabra cobardía habla de debilidad de ánimo, habla de temor, habla de timidez para enfrentar un peligro, un riesgo o una situación exigente. Entonces tú y yo no venimos con eso incorporado. Tú y yo, cuando Dios nos crea como su creación perfecta, no venimos con estas características, porque nosotros no somos como cuando compramos un carro usado que viene con defectos, así como el mío, no. Nosotros somos como un carro nuevo, aunque a veces fallan, pero nosotros fuimos creados como un carro nuevo que no debería tener inconveniente por lo menos por 4 años. Por lo menos. Cuando Dios nos crea, en nuestro ser, Dios no incorpora ni falta de valentía, ni debilidad de ánimo, o podríamos traducir esto como baja autoestima, depresión y ese tipo de cosas. No nos dio falta de ánimo, debilidad de ánimo, ni temor o timidez para enfrentar un peligro, ni riesgo o situación exigente. Esto quiere decir que Dios nos dotó de una capacidad para enfrentar las situaciones y de poder vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Si nosotros nos vamos, solamente estamos hablando de este versículo de Timoteo. Si nosotros nos ponemos a ver, si dice la palabra que Dios no nos dio esa cualidad de cobardía, entonces quiere decir que sí nos dio la capacidad de tener valentía, de tener un ánimo fuerte, de no tener temor, de no tener timidez, de ser valientes para enfrentar situaciones y poder vivir una vida agradable ante Dios. Y yo apenas estoy como en esa especie de introducción, porque cuando lleguemos al poder, amor y dominio propio, es donde quiero enfocarme en este mensaje. Quiere decir entonces, como le dije, que tenemos una capacidad de enfrentar las situaciones y de poder vivir una vida agradable ante sus ojos. Por eso dice la palabra, amada iglesia, que Dios no nos pone pruebas que tú y yo no podamos soportar. Por eso dice la palabra, o dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque en nosotros no hay esas cualidades que vino a implantar Satanás en nuestra vida. Nosotros somos los que nos aferramos a esas cualidades que no provienen de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo estamos en una situación adversa y nos derrumbamos y nos tiramos al... Hoy no le den sancocho a esa gente. Se lo cobran al doble. Dominio propio. Ya saben que yo los fastidio bastante. Entonces, como Dios no nos dio esos sentimientos, simplemente son pretextos y excusas de tu persona y de mi persona.
Cuando nos enfrentamos a situaciones y nosotros colgamos los guantes o nos derrumbamos, es porque no estamos creyendo en aquel que nos creó a su imagen y a su semejanza y que tiene el control de todas nuestras situaciones y de toda nuestra vida. Tú y yo no podemos derrumbarnos ante una situación. También sucede cuando estamos en una tentación, que decimos, es que no pude, es que fue muy duro, es que la carne es débil. Claro, la carne es débil porque usted no practica las cosas espirituales y está débil. Pero Dios no lo creó para que usted cayera en tentación y en pecado a cada momento, porque Dios le dio una serie de cualidades para que usted pudiera enfrentarlas y resistirlas. ¿Qué pasa en nosotros los seres humanos? Que somos cobardes. ¿Qué pasa con nosotros los cristianos? Que somos cobardes. Tenemos un pretexto para cada situación. Tenemos una excusa para cada circunstancia. Tenemos una duda para cada momento difícil. Porque realmente no le hemos creído al Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Tú tienes la capacidad de enfrentar la situación o la circunstancia que estás viviendo. La tienes. Solamente tienes que ser valiente. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos, ¿quiénes lo arrebatan? No vaya a decir valiente porque así no dice la Biblia. Los violentos. El reino de los cielos lo arrebatan los violentos. Así que ¿quién se quiere dar unos puños conmigo? Porque yo me quiero ir para el reino de los cielos. Cualquiera interpreta mal la palabra, porque hablar de violencia no quiere decir que vamos a ser violentos en el significado literal de la palabra. Habla de aquellos que son capaces de ir en contra de la corriente, de empujar, de meterse, de hacer lo necesario para agradar a Dios y poder tener ese acceso al reino de los cielos. El reino de los cielos lo arrebatan aquellos que van en contra del pecado y de la tentación. Por eso dice que Él no nos dio un espíritu de cobardía. No es una cualidad innata de nosotros. Simplemente que dejamos que en nuestra vida gobierne nuestro pecado, nuestros deseos carnales, o como la Biblia lo llama, nuestra propia concupiscencia. Dejamos que eso suceda. Pero yo quiero decirte hoy lo que Dios sí te ha dado. La parte B del versículo dice: Dios nos ha dado, nos ha equipado con una serie de cosas importantes para tú y yo poder resistir al diablo y que el diablo huya de nosotros. Dios sí nos dotó de 3 cosas importantes. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? ¿Y la tercera? ¿La segunda? ¿La tercera? ¿La primera? ¿La segunda? ¿La primera? Vamos a ver si están conectados y están despiertos en esta mañana. Entonces, Dios dice su palabra que sí nos dotó de 3 cualidades sumamente importantes: amor, poder y dominio propio. O en el orden que lo dice el versículo: poder, amor y dominio propio. Cuando hablamos de la palabra poder, ¿qué se imagina usted? Cuando dice que el Señor nos dotó de poder, de esa cualidad de poder, esa cualidad innata en nuestra alma. No habla de lo físico, habla en lo espiritual. Entonces, ¿quién me quiere decir? ¿Qué se imagina usted cuando el versículo dice que Él nos dio fue un espíritu o una cualidad de poder? ¿Algún valiente? Levante la mano, no hablen como la maestra Ingrid. Levante la mano porque necesitamos que la gente que está en la transmisión escuche. Cuando se refiere a poder es autoridad. Cuando se refiere a poder, se refiere a autoridad. Excelente. ¿Quién más quiere dar una opinión? La hermana Margarita, allá detrás. Yo creería que dones. Dones. Por aquí dicen entonces autoridad. Por allá dicen dones. ¿Quién da más? Por acá está Josué. Y después está Engelbert. Y con Engelbert cerramos. Decimos entonces ¿qué poder? Fuerza, capacidad de dar y perseverancia. Fuerza, capacidad de dar y perseverancia. Vamos con Angel. Cerramos con Angel. Para mí es afrontar, o sea, afrontar la adversidad, poder accionar. Enfrentar la adversidad y poder accionar. Entonces, cuando hablamos de poder, hablamos de la palabra que en el original es dunamis. La palabra original que se usa en ese versículo es dunamis. Dunamis, que normalmente la hemos comprendido, nos las ha enseñado simplemente así como poder de Dios.
Cierto, ¿cuántos saben que la palabra dunamis significa poder de Dios? ¿Cuántos saben? Levanten la mano el que sabe que ese es el significado de la palabra dunamis. Poder de Dios. Ay, Señor. Dunamis. Dejen la mano alzada el que le han enseñado que dunamis es poder de Dios. Yo voy a tener que regalar desodorantes aquí en la iglesia. Ahora, ¿poder de Dios para qué? ¿Poder de Dios para qué? ¿Quién me dice poder de Dios para qué? Levanten la mano. ¿Y dónde está la gente de audiovisual? Poder de Dios. Para seguir adelante. Para seguir adelante, dice la hermana Bexabe. ¿Quién más me dice poder para qué? Si es poder de Dios para qué? Para dar a los demás. Para dar a los demás. ¿Quién más? Por aquí la hermana Siria. Y por allá cerramos con Dairan. Poder de Dios para ordenar. Poder de Dios para ordenar. Para sanar, para ministrar, liberar, alimentar. Para sanar, ministrar, liberar y pare de contar. Entonces, cuando hablamos de la palabra poder, estamos hablando de la palabra dunamis. Ahora, la palabra dunamis en este contexto se traduce como eficacia, fuerza, ímpetu, poder y potestad. En este contexto, cuando habla poder de Dios, es eficacia. Entonces, cuando decimos, vamos a ir desglosando esta palabra, todo lo que significa esta palabra en este versículo, el dunamis, poder de Dios, ¿para qué? Para tener eficacia. ¿Eficacia en qué? Podemos decirle muchas cosas. Lo primero es poder vivir una vida agradable ante Dios. Tener eficacia en apartarnos del pecado, en alejarnos de lo que a Dios no le gusta. Tener eficacia para orar, tener eficacia para leer la palabra, tener eficacia para ayunar, pero también tener eficacia para predicar el evangelio. Entonces Él no nos dio un espíritu de cobardía o una cualidad de cobardía, sino de poder, que quiere decir de eficacia. No podemos tener excusas. El evangelio no es para gente perezosa. El evangelio no es para gente que le gusta venir solo los domingos. Y me perdona, no quiero que nadie se sienta aludido. El evangelio es para la gente que pelea su bendición, para la gente que quiere hacer la obra de Dios, para la gente que quiere ser transformada y que quiere dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Dios nos dio poder para ser eficaces. Y aparte de eso nos dio poder, que quiere decir también fuerza en este contexto. Dios nos da fuerza. ¿Fuerza para qué? Para resistir, para luchar, para pelear. Por eso, cuando alguien me viene y me dice, es que no pude, pastor, esa tentación estuvo muy dura. Mi amado, eso no es una cualidad tuya. Simplemente no estás bien. Y como no estás bien espiritualmente, estás débil. Y como estás débil, terminas cayendo fácilmente. Porque Dios a ti te dotó de una fuerza espiritual que proviene con el soplo que Él te dio de vida. Nosotros tenemos el poder para resistir, la fuerza para luchar, para batallar. Usted tiene la fuerza para apretar su lengua cuando va a soltar una palabra grosera a su esposa o a su esposo. Tienes el poder, pero no lo quieres ejercer. Tú tienes el poder para no alegarle a alguien cuando te está humillando. Lo tienes. Tienes la fuerza para actuar de la manera correcta, pero como no quieres doblegar tu carne y tu orgullo, vienes y no implementas ese poder y esa fuerza que Dios te dio. Es algo que está en ti, porque el soplo de Dios está en ti. El soplo de su espíritu está en ti. Tú tienes la fuerza para resistir al pecado, a la tentación, a la mujer o al hombre que te está seduciendo. Tienes el poder y tienes la fuerza, porque Dios te lo dio. Pero mientras tú y yo sigamos poniendo excusas, vamos a seguir fallando y pecando una y otra y otra y otra vez, poniendo pretexto. Él te dio un espíritu de poder, de eficacia, de fuerza, y dice de ímpetu. ¿Y qué es la palabra ímpetu? La palabra ímpetu tiene que ver con una fuerza que nada la detiene. Que me puedo chocar con algo, pero sigo avanzando. Y si tengo que destruir, si tengo que derribar, si tengo que pasar por encima, paso. Pero tengo que hacerlo. Dios a ti y a mí nos dotó de ese don, ese espíritu, esa característica como ser humano.
Tenemos que luchar con ímpetu y no rendirnos tan fácilmente. Tenemos que batallar y decidir serle fiel a Dios. Aquí en este contexto, poder también es potestad. Tenemos la potestad, la autoridad, decían por aquí, la autoridad de parte de Dios para poder hacer muchas cosas. Pero como tú y yo no estamos bien, no podemos ejercer dicha autoridad. Imagínense lo que significa solamente este versículo. Y nosotros nos las pasábamos como loros repitiendo: es que Dios no me dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ni sabemos realmente lo que eso implica en nuestra vida. Tú tienes el poder, tienes la autoridad, tienes el ímpetu, tienes la fuerza y la eficacia para hacer las cosas de manera correcta. ¿Sabe qué marca la diferencia? ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué hay en tu templo? ¿Qué te gobierna? Porque si te gobierna lo espiritual, lo correcto, lo de Dios, vas a hacer las cosas de la manera correcta. Pero si te gobierna la carne y el pecado, vas a hacer las cosas de manera incorrecta. Usted tiene el poder, usted tiene la eficacia, tiene la fuerza, tiene el ímpetu, tiene la potestad de serle fiel a Dios. Depende de usted y depende de mí. Miren, yo he puesto muchas excusas a Dios cuando le he fallado. Y no le voy a decir que levante la mano el que ha puesto excusa a Dios cuando le ha fallado, porque sé que toda la iglesia lo tiene que levantar. Pero esas excusas no nos sirven de nada. Imagínense que usted sea un trabajador, el hermano Jesús que es oficial, y que venga el jefe: venga, hermano Jesús. Que venga el jefe y le diga al hermano Jesús: ¿sabes qué? Hoy vamos a revocar esta habitación y la vamos a estucar. Aquí tienes el cemento, la arena, tienes el estuco, tienes las herramientas, tienes el agua y tienes el ayudante. Vengo a las 6 de la tarde. Y el hermano Jesús se puso a ver TikTok en el trabajo y se puso a perder tiempo en la hora del almuerzo y del desayuno, y se puso a hablar de la Rosa de Guadalupe con el ayudante que le pusieron. Y resulta que cuando llegó el jefe, la habitación no iba ni siquiera por la mitad. ¿Qué excusa tiene el hermano Jesús para decirle al jefe que no pudo terminar esa habitación? ¿Qué excusa tendría usted, varón? La verdad, no hay excusa alguna, porque el patrón me dejó con todos los implementos, todo el material, y pues, ¿qué podría yo decir? No hay excusa. Incluso el tiempo era el ideal para terminar eso. Ni siquiera te puso una tarea muy grande, imposible de alcanzar. Así tal cual Dios hizo con nosotros. Puedes sentarte, mi hermano. Dios te dotó de las herramientas, te dotó de las cualidades, te dotó de las características que tú necesitas para serle fiel a Dios. Y sabes qué, Josué, cuando llegues delante del Padre, no le vas a decir: Señor, no pude. Wendy, no le vas a poder decir al Señor: no pude. Porque Dios te dotó a ti de poder, de amor y de dominio propio. Y apenas vamos por la de poder. Todavía nos falta amor y dominio propio. ¿Será que vamos a tener excusa delante de Dios? No. Debemos dejar los pretextos. Debemos dejar de ¿cómo se dice? Autojustificarnos y hacernos la víctima. Por cierto, busque esa prédica en el canal de YouTube. No te hagas la víctima. Está en el canal de la iglesia. Entonces hablamos solamente en este momento de amor, pero ahora vamos con la siguiente palabra. ¿Cuál es la siguiente palabra? Perdón, estábamos con poder. Ahora vamos a amor. Vamos a la segunda palabra, que es amor. En esta palabra, aquí en ese versículo, la palabra amor proviene de la palabra ágape. La palabra ágape, que en este contexto habla de la capacidad de amar por encima de todo. No según las circunstancias o si se lo merecen. Es un amor benevolente que quiere el bien para sí, pero también para los demás. Y esta es una característica que Dios nos dio. Es nuestra esencia interna. Solamente que la palabra dice que el amor de muchos se enfriará, y realmente el amor de nosotros se ha enfriado. Y la humanidad ha ido creciendo y ha ido desarrollándose con un amor egoísta, que amo al que me ama, ayudo al que me ayuda, quiero al que me quiere, le doy comida al que me da comida.
Le doy plata al que me dé plata. Pero no es lo que Dios nos dio. Dice que es un amor ágape. Habla de una capacidad de amar por encima de todo. ¿Y sabes por qué Dios nos dotó de esta capacidad? Porque el amor que Él nos dio a nosotros fue por encima de todo. Él no le importó nuestro pecado, nuestra maldad. No le preocupó nuestra condición. ¿Cuántos aquí llegamos a la iglesia santos? ¿Cuántos aquí llegaron con una aureola? Como San Jorge. ¿Cuántos llegaron aquí perfectos? Todavía al día de hoy ninguno de los que estamos aquí en este lugar podemos decir que estamos en santidad, que estamos perfectos delante de Dios. Pero Él nos dio la capacidad de amar por encima de todo, porque Él nos amó primero. Nosotros no lo merecíamos. Por eso nosotros debemos amar a nuestro prójimo, debemos amar a nuestro prójimo, al que está a nuestro alrededor, por encima de todo, se lo merezca o no se lo merezca, no según la circunstancia, no según lo que vemos a nuestro alrededor. No, es un amor benevolente, que sí quiere el bien para sí mismo, pero también quiere el bien para el otro. Y lo mencioné en una de las últimas prédicas, que hablaba con mi hermano Fran Pinto, lo mencioné, y él me decía: pastor, a ver, yo lo considero a usted, porque usted lidia con muchas personas. Algunas son ovejas, otras son cabras, otras son chivas. No, estoy bromeando. Usted lidia con muchas personas, y yo que lidio con poquitas, a veces se me hace difícil, es complicado. Y le decía a Gabriel también: a Gabriel, te admiro porque tú trabajas con muchos jóvenes cabeza dura. Hágase así, joven, a ver si usted tiene la cabeza dura. Y él decía eso, y decía: hay personas en la iglesia que a veces hay que amarla con un amor sobrenatural, porque no es fácil. Aunque estemos en la iglesia, hay personas que no son fáciles de amar, pero Dios nos amó a nosotros aún por encima de todo lo difícil que nosotros éramos y pecadores. Y yo recuerdo que le dije a Fran ese día: ámalo como Dios te amó a ti. Yo amo a la gente de la iglesia como Dios me amó a mí, no porque lo merecía, sino porque su amor está por encima de todo. Nuestro amor debe estar por encima de todo. Tú tienes la capacidad de amar. Y saben, si tú y yo amáramos con este amor que Dios nos dotó en esta palabra, espíritu de poder, de amor, un amor que está por encima de todo, las cosas funcionan de una manera distinta. Hoy nos viéramos tantos problemas y tantas cosas en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia y a nuestro alrededor. El amor es importante porque el amor es el vínculo perfecto. Y el amor refleja que Dios realmente está en nosotros. Porque el que no ama no ha conocido a Dios. Y si a ti te cuesta amar, entonces debes organizar cosas en tu vida porque no has conocido realmente a Dios. Porque Dios nos invita a amar. Y yo quiero llegar a la tercera, y es la que yo más me quiero enfocar. En lo tercero que Dios nos dotó, y la última en este versículo. Aquí fue donde Dios puso una mayor inquietud en mi vida y en mi corazón para hablarle a la iglesia. La palabra dominio propio o autocontrol. Dominio propio proviene, en la traducción, proviene de la palabra, una palabra muy fácil: sofronismos, para que le ponga el nombre a su hijo. ¿Cómo te llamas? Sofronismo, dominio propio, autocontrol, sofronismos. De ahí viene la palabra traducida al español como dominio propio. Esta palabra significa literalmente disciplina, es decir, control de uno mismo. Eso significa esta palabra, sofronismo, solo que para la Biblia lo traducieron ahí rápidamente como dominio propio. Pero significa disciplina, es decir, tener control de uno mismo. Y aquí es un punto muy importante para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque nuestra carne, nuestra propia concupiscencia, es como un caballo salvaje al cual debemos domar y colocarle riendas para poder controlarlo.
Realmente nuestro ser, después del pecado y después que lo contaminamos con el pecado, se vuelve como un caballo salvaje. ¿Y cómo se controla un caballo salvaje? Toca domarlo y toca ponerle riendas. Y con las riendas, después de ser domado, ya tú y yo le podemos dar dirección y lo podemos controlar. Así es nuestra carne y nuestros deseos pecaminosos, como ese caballo sin rienda y salvaje. Tú y yo estamos luchando con circunstancias que nos llevan a ser como un caballo salvaje. Nosotros hemos limitado el dominio propio a algunas cosas pecaminosas de la carne. Uno va a una consejería o uno habla con un hermano y viene el hermano y le dice a uno: mi hermano, estoy teniendo una tentación con una mujer. Y bueno, ya me dio unos besitos. Mi hermano, te falta dominio propio, tienes que resistirte, te falta espiritualidad. Si viene un hermano y nos dice: ¿sabes qué, mi hermano? Estoy cayendo en el pecado de la pornografía, te está faltando dominio propio, tienes que tener dominio propio. Y hemos limitado esta palabra dominio propio a algunos pecados puntuales y que tienen que ver mucho con la carne, pero hay personas que pecan de otras maneras y le falta dominio propio. Por ejemplo, cuando no sabemos refrenar la lengua. El que no sabe refrenar la lengua le falta dominio propio. No nada más el que está cayendo en pornografía, no nada más el que se está viendo o hablando con otra mujer o con otro hombre. Aquel que no sabe refrenar su lengua también tiene que doblegarse y aprender a domar aquella pequeña llama que puede encender un gran bosque. Ese miembro pequeño que es como una llama que puede encender un gran bosque. Dominio propio nos falta para no chismear. Hay personas que no saben refrenar su lengua para el chisme y ni saben lo que está sucediendo. Yo me quedo impresionado que hay gente en la iglesia que sabe más cosas que yo. Sí, en serio. Y yo le digo: ¿me entero? No, es que tal cosa, en serio, yo ni sabía. Tienen una capacidad impresionante para el chisme. Te falta dominio propio. Hay personas que son calumniadoras, que les gusta calumniar. Ven a José por allá trabajando de picada y la vieron montando a una muchacha en la moto y ya le van a decir: ay, hermano, por allá vi a José montando una mujer. Chismoso y calumniador. Te falta dominio propio. ¿Por qué no te acercas a José a preguntarle: José, ¿qué estabas haciendo? No, ando trabajando de picada. Y era una cliente. Y el matrimonio, después viene la hermana Yeimar y le pone el sartén por la cabeza. Por culpa de aquel que no tuvo dominio propio y dejó volar la cabeza porque es un chismoso y calumniador. Yo no sé si eso ya ha pasado en el pasado, pero yo estoy hablando de un ejemplo, si le pone el sartén en la cabeza o no. Mi hermano, hay muchas cosas en nuestra vida en las cuales tú y yo tenemos que tener dominio propio. Tenemos que tener disciplina, tenemos que tener control de nosotros mismos. Hay personas que no saben sujetarse. Hay personas que no les gusta sujetarse a la autoridad y viven rebelándose, quejándose, murmurando, hablando mal, porque no tienen dominio propio. Les gusta siempre tener el control, pero de todo, y que nadie lo controle a ellos o tenga una cierta autoridad sobre sus vidas. Les falta dominio propio. Hay que tener dominio propio para bloquear a la persona que te está escribiendo por el WhatsApp o por el Facebook. Levante la mano el que le están escribiendo una mujer o un hombre que no es su esposa. Gracias, Peggy. Fabiola, ahora hablamos de una consejería. No, pero él lo está haciendo bien. Él está bloqueando a las que le están escribiendo, ¿oíste? Tenemos que tener dominio propio en algo más. ¿Qué me dice usted en qué más debemos tener dominio propio? Yo digo a la inmoralidad sexual, a la pornografía, al tener de pronto una relación con alguien que no sea tu esposo o tu esposa, al chisme. Tenemos que tener dominio propio con la mentira, dicen por aquí. No sé qué se me hizo la gente de audiovisual. La mentira. Hay gente que es mentiroso compulsivo. Son tan mentirosos que ellos se creen las mentiras después. Ay, yo pensaba que era verdad. Soy tan mentiroso que me la creí. Hay gente así, en serio. Después de decir tanto la mentira, creen que es verdad. Javier, ¿qué nos dice Javier? ¿De qué más tenemos autocontrol? ¿De qué? ¿Nos pica los dedos? Del dinero.
del dinero. Debemos tener autocontrol del dinero, en ser buenos administradores en cuanto a lo que es las deudas. Amén. El hermano Javier dice un punto importante. Y sé que lo dice porque Dios está trabajando en su vida en ese sentido. Pero aquí hay gente que ya le voy a dar la palabra a la hermana y a la hermana Margarita para que estén pendientes. Cuando yo les avise, ya dar su opinión. Pero hay personas que tienen deudas y que siguen quitando fiado. Y tienen mal testimonio no solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia, porque son más mala paga que una persona del mundo, que una persona no cristiana. Mi amado, si yo sé que no tengo la capacidad de pagar algo, ¿para qué yo voy a quitar fiado? Si ya yo sé que tengo muchas deudas, ¿para qué yo voy a seguir quitando prestado? ¿O para qué, si yo sé que tengo que pagar un arriendo y unos servicios, me voy a relajar en mi casa y no voy a buscar producir para pagarlo, y llega la fecha del arriendo y tengo que estar llamando a una hermana o un hermano para decirle, préstame 300? Mi hermano, hay que ser diligentes. Tenemos que ser proactivos, porque hay gente que es muy fresca y que, como yo soy abogado, si no me sale un caso, yo no voy a trabajar de picado. O sea, yo no voy a vender empanadas acá. A mí, el abogado, no me van a ver por ahí en un semáforo limpiando vidrios o trabajando de mesero. Ay, o sea, hello, el hijo del rey. No, sea diligente, mi amado. Si usted es abogado y no tiene trabajo como abogado, salga a hacer lo que sea, porque usted tiene que cumplir con sus responsabilidades, no el hermano. Usted quiere estar como las 5 vírgenes insensatas que fueron sin vergüenza y no llevaron aceite, y después quiere quitarle el aceite al hermano. Quiere vivir de la bendición del otro. Sea diligente para que Dios bendiga su vida. Deje de estar quitando plata prestada, ropa prestada que ni la devuelven. Deje de estar quitando colchones prestados que no lo devuelven tampoco. Sábana. Aquí estamos tirando sátiras. El que la agarre, que la agarre. No, mentira, estoy bromeando. Tenemos que ser transparentes. Tenemos que tener dominio propio. Viene y sabemos que estamos endeudados con los sancochos del domingo familiar. Debemos una lasaña de hace 3 semanas. Y el siguiente domingo familiar queremos volver a quitar fiado. Y tenemos 4 domingos familiares sin pagar. Y después se anda preguntando por qué sus finanzas están por el piso. Porque tienen un mal hábito de estafador, de ladrón, de robar. Porque eso es robar sin pistola. Cuando tú quitas plata prestada y te comprometes, tienes que hacer el esfuerzo de pagarla, o por lo menos dar la cara. ¿Sabes qué? No te lo puedo pagar, pero dame un chancecito. Voy a abonarte aunque sea de a 5,000. Pero aquí estoy porque quiero ser correcto. Pero hay algunos que se hacen hasta enemigos de la persona que le deben para no pagar. Al finalizar, la hermana Yosmari va a estar anotando los que deben. Pase y me pasa los datos. Todos esos sinvergüenzas que les gusta quitar un montón de cosas fiadas y prestadas y no pagan. Eso no da testimonio, mi hermano. Eso no es de un cristiano. Te falta dominio propio. Saben, hay gente que debe un montón de plata y se van a comer hamburguesa en vez de pagar. O salen a comer con la familia heladito. Ay, que cito mi familia. Paga primero y después te da los gustos. Para que haya bendición en tu casa, en tu hogar. Para que no tengas mal testimonio. Ay, Dios mío, el Señor dijo que iba a hablar fuerte en esta palabra del dominio propio. La hermana Margarita iba a decir algo. Ahorita seguimos con los deudores. Frente al tema de la comida, que nos dejamos llevar por lo que vemos en la calle, gastamos lo que no debemos gastar porque no hay ese dominio. No hay dominio propio para gastar en la calle. O porque nos gusta mucho la comida de la calle, o por la pereza de no hacer. Y después la cadena no nos alcanza y andamos en el problema anterior, quitando prestado. ¿Por qué? Porque no somos buenos administradores del Señor. Mi hermano, tienes que tomar las riendas de tu vida hoy en el nombre de Jesús. El Señor te dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Vamos con la hermana por allá y ahorita vamos con el evangelista Doyle. El dominio de la ira. El dominio de la ira. Ay, Dios mío, ese es fuerte. Tenemos que tener control de la ira. ¿Saben cuál es una de las palabras que ningún cristiano debe decir? Yo soy así. Explotan, sueltan sapos, culebras, se le salen las groserías, hiere a alguien y viene alguien a decirle, hermano, te pasaste. Yo soy así. No, yo soy así.
Si eres así, no eres cristiano, porque la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si tú eras iracundo, ya ahora no tienes que ser iracundo. Si tú eras borracho, ahora no puedes ser borracho. Si eras mentiroso, no puedes ser mentiroso. Si eras mala paga, no puedes ser mala paga. Dios los reprenda. Bueno, que muchas veces le ofrecemos algo al Señor y no lo cumplimos. Como por ejemplo, me voy a parar a tal hora a orar todos los días, voy a leer la palabra, voy a ir a los matutinos, a hacer las actividades que es lo que nosotros necesitamos para fortalecernos y tener ese dominio propio. Amén, así es. Tenemos que esforzarnos por fortalecer nuestra vida espiritual. No hace mucho compartía con mi hermano Jason y le decía, ¿quieres que tu vida cambie, tu carácter cambie y ser un mejor cristiano? Tienes que practicar la vida espiritual. Tienes que ayunar, tienes que leer la Biblia, tienes que orar. Porque si tú no haces eso, vas a seguir siendo un cristiano light. Un cristiano que no cambia, que no mejora. La gente va a ver los frutos en ti de acuerdo a como tú tengas una intimidad con Dios y una búsqueda del Señor. Cuando leas la palabra y la palabra te confronte. Hay que tener dominio propio, mi hermano. Para pararse temprano hay que tener dominio propio. Para leer la Biblia hay que tener dominio propio. Para ayunar hay que tener dominio propio. ¿A quién le gusta comer? A casi nadie le gusta dejar de comer. Por eso hay que tener dominio propio. Y decirle al Señor, yo quiero agradarte, yo quiero honrarte, quiero obedecerte, quiero hacer las cosas bien. ¿En qué más me dicen que podemos tener dominio propio o que necesitamos tener dominio propio? Levante la mano. Por aquí. En las adicciones. En las adicciones dicen por aquí. Por acá Giancarlo y alguien más, y Alainis. La hermana Jenny dice sobre las adicciones. ¿Cuántos aquí luchan todavía? Si quieren alzar la mano, es algo voluntario. Pero ¿cuántos aquí todavía luchan con el alcohol? Que les cuesta dejar el alcohol. Yo sé que aquí hay gente que nos visita o que nos acompaña y todavía está luchando con el alcohol. Tú puedes vencer eso. Solo tienes que dejar las excusas y los pretextos, porque Dios a ti te dotó de una característica en tu esencia que se llama dominio propio. Se llama tener disciplina y tener control de tu vida, tomar las riendas. Nadie levantó la mano, no hay borrachos aquí. Gloria a Dios. El dominio propio sobre las emociones. El dominio propio sobre las emociones. Ahí hablaba de que nosotros no podemos ser de ánimo débil. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Sí, todos pasamos luchas, procesos. David emocionalmente en algunos momentos estuvo decaído, pero fue a la fuente. David fue a Dios, el único que podía darle la fortaleza para soltar eso y seguir adelante. Tenemos que tener dominio propio. Alainis. La gula. Para la gula, tú comes bastante. Hay que tener control para el abuso de la comida. ¿Saben? Hay personas que matan la ansiedad comiendo. Y tienes que tener autocontrol, porque la alimentación te va a matar. No te va a matar la ansiedad. Te va a matar la mala alimentación que va a destruir tu cuerpo. Saben, está comprobado que la diabetes y el problema de la presión se sana completamente con una buena alimentación. Si tú te alimentas bien y eres diabético, vas a ser sanado de la diabetes. Si no tienes la fe para el milagro, come bien. Si tú sufres de la presión y quieres dejar de tomarte esa pastillita todos los días para controlarla, aliméntate bien para que veas cómo tu presión se va a alinear. Porque la mayoría de los males en nuestro cuerpo provienen por la mala alimentación. Pero para alimentarnos bien tenemos que tener dominio propio. Porque qué rica una salchipapa. Qué rica una hamburguesa así con bastante salsa. Y qué rica una bandeja paisa con ese chicharrón de 100 patas. ¿Saben? El problema no es el chicharrón. El problema es cómo cocinan el chicharrón. Porque el chicharrón es grasa natural. El problema es que te lo echan en una paila de aceite, que es lo que te daña y te destruye. Dominio propio para la gula, para la comida.
Vamos a volver a hablar de los que deben, de los endeudados. Es que me gustó ese punto, no mentira. ¿Alguien más? La hermana Siria por aquí. Bueno, Angel y la hermana Siria. Angel. Los hobbies. Los hobbies. Actividades que uno pone por encima de la iglesia y ciertas... Los hobbies, actividades que uno pone por encima de las cosas de Dios y dejas de honrar a Dios por hacer las cosas que te gustan. Hermana Siria. Dominio propio sobre la vanidad. Dominio propio sobre la vanidad. Muchas veces somos vanidosos, gastamos dinero en cosas que no necesitamos o queremos aparentar también algo que no somos. Mi amada esposa. Yo opino de que muchos batallamos con pensamientos por el enemigo, por muchas cosas, y eso, pues, es, como dice, es el campo de batalla, y muchos no tienen el control de ello. Muchos se dejan agobiar por eso y por eso no avanzan. Amén. Entonces tenemos que también tener control y dominio propio de nuestros pensamientos. Porque si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. El hermano Anderson. Hoy es una predicación pedagógica donde todos estamos predicando y participando. Sobre el bullying sobre nuestros hermanos. Sobre el bullying sobre nuestros hermanos. Que a veces destruimos con bullying a nuestros hermanos y así evitamos también que otros lleguen acá a la iglesia. Terminamos dañando y terminamos hiriendo a personas pensando que pueden tolerar nuestros juegos y nuestro bullying. Y muchas veces las personas vienen heridas o vienen cansadas de que en el mundo les recalquen sus debilidades o sus defectos, lo que el mundo ha catalogado como defectos, pero que realmente es parte de la voluntad perfecta de Dios. ¿Saben? Para la gente mis dientes grandes son un defecto. Para mí es un exceso de sonrisa. Por eso yo vivo feliz y me río y muestro mis dientes y no me importa si los tengo grandes, si me dicen dientes de chicle o dientes de caballo y todos esos sobrenombres que me querían marcar en mi niñez, en mi infancia, en mi adolescencia. Pero yo entendí que es una cualidad que Dios me dio, una característica distintiva para mi personalidad. Si usted es orejón, usted tiene la cualidad de escuchar mejor, atrapa mejor los sonidos. Vea eso como una virtud. Diga lo que diga, usted disfrute. ¿Quién es usted como Dios lo creó? Vamos con nuestra hermana Alejandra. El dominio propio y la determinación en el servicio, pastor, que muchas veces se meten a los ministerios como por emoción o no se determinan realmente a servir y por cualquier cosa se salen o viene cualquier tentación y prefieren irse a esta parte de la concupiscencia, como decíamos, y no determinarnos realmente a servirle al Señor. O sea que cuando nos metamos en un ministerio y nos determinamos a servir es porque realmente vamos a tener ese dominio y aún venga la tormenta, el proceso, lo que venga, servir. Amén, así es. Vamos a que vengan luchas y pruebas, tenemos que ser determinados en el llamado que Dios nos hizo y en el ministerio donde estamos sirviendo, permanecer, perseverar. Vamos con nuestra hermana Perbelis. Debemos tener también dominio propio sobre nuestra altivez, porque a veces somos altivos y dejamos que eso sobresalga aún siendo hijos de Dios, aún siendo servidores. Queremos sobresaltar y no queremos sujetarnos. Tremendo, la altivez, algo que tenemos que cuidar, tener dominio propio. Saben, fuimos a Pereira y el señor del parqueadero donde metimos el carro era cristiano o es cristiano. Y me contaba un testimonio que un día llegó, él estaba en la iglesia, les miento, fue uno de los mexicanos. Le tocó servir en el área del parqueadero, la iglesia es muy grande, la iglesia de los hermanos que vinieron de México, y les toca organizar los carros y llegó un pastor de otra ciudad a visitar la iglesia y el hermano que estaba organizando los carros le dice, parquéese aquí, y el pastor le decía, no, yo me quiero parquear allá para cuando termine el culto salir de primero. No, pero es que llevamos un orden, tienes que parquearte aquí para que el otro carro que venga siga el orden y podamos hacerlo bien. No, tú no sabes quién soy yo. Yo soy el pastor tal y vengo de tal ciudad. Tú a mí no me vas a dar órdenes. ¿Qué altivez? Cualquier parecido con los que no les gusta sentarse en las sillas en la iglesia es mera coincidencia, que no obedecen a las ujieres.
Vamos con nuestra hermana María. Dominio propio en la unión de pareja. Dominio propio en la unión de pareja. ¿En qué sentido? Cuando no nos acordamos que somos dos y queremos ser uno, hacer la voluntad, seguir haciendo lo que a uno más le gusta y no recordar que la otra persona también hace parte de esta unión familiar. Amén. Dominio propio entonces en el matrimonio, en saber que son dos, aunque son uno, siguen siendo dos, pero que hacen uno. Dos son uno en Cristo Jesús. Vamos, Enger, se ganó los premios hoy. Le dan la chocolatina a Enger. Dominio propio para aceptar ahí se me fue la palabra. Las correcciones de hermanos, pastores y etcétera. Amén. Dominio propio para aceptar las correcciones y las exhortaciones de parte de Dios, de parte del pastor, de parte de un líder, de parte de un hermano. Mi amado, nuestra carne, nuestra propia concupiscencia, recuerden, como un caballo desbocado, un caballo salvaje. Y hoy tú tienes que determinar, tomar la rienda de esa carne y de ese caballo, que no es el pastor Jorge, no, ya él dejó de ser caballo. Ahora es el pastor Jorge. Tienes que tomar la rienda hoy de tu vida, con lo que estás batallando, y decir: Señor, ya no más. Voy a dejar las excusas, voy a dejar los pretextos. No es que yo soy así, yo no puedo cambiar, se me hace muy difícil. No, hoy tomo la decisión de tomar las riendas de mi vida, porque Dios no me dio espíritu de cobardía, sino que me dio espíritu de poder, me dio espíritu de amor y me dio espíritu de dominio propio. Tú y yo tenemos espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Mira, amado, usted sabía que el dominio propio es fruto del espíritu. Dice en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Yo lo voy a leer en la palabra de Dios para todo, en la PDT. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Vamos a leerlo. En algún momento yo voy a seguir hablando y cuando me hacen seña. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. ¿Cómo dice? En cambio, el Espíritu produce siguiente. Es decir, que si tenemos dominio propio no hay ley, no hay condenación sobre nuestra vida. Pero si no tenemos dominio propio, tú y yo vamos a ser juzgados por Dios. Vamos a ser juzgados porque Él te dio la herramienta y tú no la has querido usar. Así como el ejemplo que puse con el hermano Jesús, que el jefe le dio todo y no hizo lo que tenía que hacer. Dios te entregó a ti el dominio propio. Y si tú estás en Cristo, tú tienes el dominio propio. Y tienes que ejercer el dominio propio en tu vida. Me acordé hoy de un hermano en la iglesia, allá donde venimos en Venezuela, que le decían el pica. Algunos lo conocen. El picaflor. ¿Saben por qué le decían el picaflor? ¿Se lo imaginan? Le sacaron hasta una canción en un campamento de jóvenes. ¿Sí te acuerdas, pastor, de la canción? Gente, para que se la dediques a la iglesia, vente. Vamos a cantársela aquí a la gente, la canción del picaflor. Él fue el autor de la canción del picaflor en el campamento de jóvenes. Gloria a Dios por el pastor, lo llamaba a poner a cantar. Bueno, yo siempre he tenido ese sueño junto a mi hermano Doyle. Bueno, un saludo para nuestro hermano Kelvin. Saludito. Él sabe él era, pero después miren, dominio propio con el pica pica. La canción dice así: tengan mucho cuidado con Kelvin el picaflor, anda en las iglesias al puro enamorar, y viene y pica aquí, pica por allá. A todas las hermanas tengan mucho cuidado, con ese picaflor hay que estar ojo pelado. La canción, hay personas que son así dentro de la iglesia. Yo recuerdo una prédica que le dije a las hermanas de la iglesia: pásenme información de quién le pasa mensajito y la está cortejando para descubrir al picaflor de la iglesia. Toda iglesia tiene su picaflor.
Uno o más. Esperemos que aquí haya uno o no haya. Pero había ese hermano, era una bendición. Le escribía por ahí a 10 hermanas de la iglesia. Y de ahí salió el sobrenombre del picaflor y la canción estelar que le sacó el pastor Jorge, porque picaba por aquí, picaba por allá. Mi hermano, dominio propio. No vas a tener éxito, mi hermana, dominio propio. No vas a tener éxito en una relación cuando tú seas como un picaflor o una picaflor. Tienes que amarte a ti mismo, amarte a ti misma, cuidarte y valorarte para que cuando Dios te permita establecer una relación pueda ser algo sólido, algo bajo la bendición de Dios, algo estable. Si usted permite que un montón de hermanos le escriba y la corteje, usted tiene algo malo en su corazón. Si usted como varón también le está escribiendo o permite que le escriban varias mujeres a su teléfono, usted tiene algo mal. Le falta dominio propio. No, usted a mí me respeta. Soy un príncipe del Señor. ¿Cuántos estuvieron con los mexicanos el sábado? Y decíamos, ¿cómo están los hombres? No, otra vez. ¿Cómo están los hombres? ¿Y las mujeres? Entonces usted es una creación hermosa de Dios. Cuídese, guárdese, valórese. Dios no lo creó para que usted se esté compartiendo. Dios la creó o lo creó para que usted sea una sola carne con esa mujer o con ese hombre que Dios tiene un propósito para usted. Ojalá no tengamos que estrenar la canción del picaflor aquí en la iglesia. Es más, vamos a sacar el remix de esa canción. Amado, fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de estas cosas. Es tiempo que hoy tomes las riendas de tu vida. Es tiempo que tomes las riendas de tu vida. No está mal que tú pases a este lugar para que te oremos y para que te ministremos. Está mal que pases a cada rato por lo mismo. Está mal. Y el hecho de que pases aquí a cada rato por lo mismo solamente muestra una cosa: que no estás ejerciendo el dominio propio en tu vida. Y por más que te oren, por más que te ministre, que te impongan manos, y a cada momento vienes a este lugar por lo mismo, es hora de que tomes la rienda de tu vida y digas, ya basta. Si yo voy a pasar adelante para que oren o ministren mi vida, que sea por otra cosa que tengo que seguir trabajando y cambiando, pero no por lo mismo. No podemos seguir una y otra vez en lo mismo. Sea cual sea tu circunstancia, sea cual sea tu caballo, que tengas que tomar las riendas y domarlo, es tiempo hoy de que lo hagas. Ya es tiempo de que determines y tomes decisiones. Decisiones que marcarán tu destino de ahora en adelante. Cuídate de las emociones. ¿Hay alguien aquí que reconoce que necesita a Jesús en su vida? Y que necesita que Dios le dé estas herramientas para comenzar a hacer las cosas bien. Alguna persona que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador, o alguien que quiera reconciliarse con Dios porque sabe que está mal. Y esto no se trata de que te vas a humillar aquí porque la gente te va a ver y te va a llamar pecador, no. Se trata más bien de reconocer humildemente que no estás bien y que necesitas a Jesús. Es tiempo hoy de que tomes la mejor decisión de tu vida y que bajo la autoridad y el poder de Dios puedas tomar las riendas junto con el Espíritu Santo para comenzar a hacer las cosas bien. Así que si hay alguien en esta ya tarde que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador o reconciliarse con Él, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti para que Dios perdone tus pecados. Yo no perdono pecados, solo Dios. Y te dé una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Alguien más que hoy quiera tomar la mejor decisión de su vida? La mejor decisión de tu vida es aceptar a Jesús o reconciliarte con Él si te apartaste. La Biblia dice
que solo aquellos que confiesan con su boca o creen en su corazón que Jesucristo es el Señor serán salvos. También dice la palabra que si tú confiesas a Jesús delante de los hombres, Él te confesará delante del Padre. Así que por última vez yo hago el llamado, si hay alguien que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador o quiera reconciliarse con Él, hoy quiero que sin pena y sin vergüenza te levantes de ese lugar y vengas aquí, que quiero orar por ti. Es necesario que tomes esa decisión. Si quieres ser salvo y si quieres recibir el perdón de Dios, es necesario que le aceptes en tu corazón como Señor y Salvador. Si no hay nadie más, si tiene miedo de pasar, dígale a alguien que esté a su lado que lo acompañe. Si le da vergüenza, si le da pena pasar solo, dígale a alguien que usted conozca, que haya invitado a este lugar. Quiero tomar esta decisión, pero me da pena. Y alguien lo va a acompañar a este lugar para que oremos por usted. En el nombre de Jesús. ¿No hay nadie más que quiera hoy tomar esta decisión? Entonces hoy, gloria a Dios por tu vida, por reconocer que necesitas a Jesús y abrirle tu corazón. Quiero que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, aquí estoy delante de ti, reconociendo que soy pecadora, que hice muchas cosas que no te agradan, pero hoy te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Que tu Espíritu Santo me limpie y me ayude a vivir conforme a tu voluntad. Amén. Vamos a orar por ti para que el Espíritu Santo haga la obra en tu vida y te dé fortaleza y te dé ese dominio propio para continuar el camino de la fe desde ahora en adelante, en el nombre de Jesús. Al finalizar, lo dirigen con el evangelista Doyle y Alejandra, la diácono Alejandra, que tenemos algo especial para ella en el nombre de Jesús. Así que, amada iglesia, toma las riendas de tu vida hoy. Si tu problema es el alcohol, si tu problema es las drogas, si tu problema es la pornografía, si tu problema es que eres violento, que tienes ira, si tu problema es el chisme, si tu problema son las deudas, es necesario que hoy tomes las riendas de tu vida y comiences a tomar decisiones